Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien. Hoy tenemos un tema que les aseguro, les va a atrapar desde el primer minuto. Vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces, desconcertante mundo del espectáculo turco, para desentrañar dos grandes enigmas que tienen a medio mundo hablando. Hablamos de la locura de Demet y por supuesto del misterio que rodea a la socia de Can Yaman. Sí, han oído bien. Dos nombres que resuenan con fuerza en el universo de las celebridades y que hoy vamos a poner bajo el microscopio. Pero antes de que nos lancemos de lleno en estas historias, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den a ese botón de suscripción que ven por ahí abajo. Es totalmente gratis y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde siempre traemos lo más jugoso y comentado del mundo del entretenimiento. Confíen en mí, les va a encantar. Empecemos fuerte. Cuando hablamos de la locura de Demet, ¿a qué nos referimos exactamente? Demet Özdemir es una de esas actrices que con una sonrisa y un talento arrollador, ha conquistado corazones en Turquía y más allá de sus fronteras. La hemos visto brillar en telenovelas que han batido récords de audiencia, y su presencia en redes sociales es, por decirlo suavemente, explosiva. Pero, ¿qué hay detrás de esa imagen de chica dulce y carismática? Últimamente se ha rumoreado mucho sobre ciertas actitudes o comentarios que han llevado a muchos a hablar de una locura, o mejor dicho, de un comportamiento algo peculiar. Los rumores apuntan a varios frentes. Por un lado, tenemos las polémicas surgidas en torno a su vida personal y sus relaciones. Demet siempre ha sido objeto de deseo y escrutinio mediático, y cada paso que da es analizado con lupa. Hemos sido testigos de relaciones que han acaparado titulares, y no siempre de la manera más amable. Algunos de sus gestos, comentarios o incluso la forma en que ha manejado ciertas situaciones públicas han generado debates. ¿Se trata de una diva que está empezando a sentir el peso de la fama? ¿O es simplemente una mujer joven lidiando con la presión constante de ser una figura pública? Hay quienes aseguran que su carácter se ha vuelto más difícil, que ha desarrollado un ego desmedido o que se ha rodeado de un círculo que le hace perder el norte. Otros, en cambio, defienden a capa y espada a su ídolo, argumentando que los medios y los haters buscan constantemente motivos para criticarla, y que lo que algunos llaman locura, no es más que una persona auténtica que dice lo que piensa, o que simplemente está pasando por etapas normales en su vida. La verdad, como suele suceder en estos casos, probablemente se encuentre en un punto intermedio, y sea una mezcla de presiones externas y decisiones personales. Uno de los puntos que más se han comentado es su supuesta rivalidad con otras actrices de su generación, o incluso su manera de relacionarse con los fanáticos. ¿Ha habido desplantes? ¿Declaraciones fuera de lugar? Los detalles son a menudo difusos, alimentados por anécdotas contadas en foros, comentarios en redes sociales y, por supuesto, el insaciable apetito del público por el drama. A veces un simple me gusta o un comentario en una foto puede ser interpretado como una declaración de guerra o una muestra de soberbia. Lo cierto es que la imagen de Demet Özdemir ha pasado por diferentes fases, y esta fase actual, con estas tintas de locura, parece ser una de las más comentadas. Pasemos ahora al otro gran enigma de nuestro vídeo de hoy, el misterio de la socia de Can Yaman. Can Yaman, el galán turco por excelencia, el hombre que ha conquistado el mundo con su sonrisa y su musculatura, ha estado envuelto en un sinfín de proyectos y, últimamente, también en rumores sobre sus negocios y sus socios. Y es aquí donde entra en juego esta figura enigmática. Se habla de una socia o una mujer que, según los rumores, está jugando un papel importante en la vida profesional de Can Yaman, y quizás incluso en la personal. Pero, ¿quién es esta misteriosa mujer? Los detalles son escasos, lo que naturalmente alimenta la especulación. ¿Es una empresaria astuta que maneja su imperio? ¿Una vieja amiga con la que comparte visiones de futuro? ¿O acaso algo más? Los rumores se han intensificado a medida que Can Yaman ha expandido sus horizontes, especialmente con su incursión en producciones internacionales y sus planes de negocios fuera de Turquía. Se habla de inversiones, de nuevas empresas, y en este contexto, la figura de esta socia se vuelve crucial. Lo que llama la atención es el hermetismo que rodea a esta persona. No aparece en eventos públicos junto a él, rara vez se la menciona explícitamente en entrevistas, y cuando se hace, es de forma vaga. Esta discreción, lejos de acallar las preguntas, ha avivado la curiosidad y ha dado pie a todo tipo de teorías.
Algunas voces sugieren que podría tratarse de una empresaria de gran éxito que está invirtiendo fuertemente en la carrera de Khan, aprovechando su tirón mediático. Otras especulan con la posibilidad de que sea una persona cercana a él desde hace mucho tiempo, alguien en quien confía plenamente para manejar los aspectos financieros y estratégicos de sus proyectos. Y por supuesto, no faltan quienes aventuran relaciones más íntimas, sugiriendo que esta socia podría ser una figura clave en su vida personal, una compañera de viaje tanto en los negocios como en lo sentimental. La falta de información oficial hace que todo sea conjetura. ¿Por qué este secretismo? ¿Es una estrategia para mantener su vida privada protegida? ¿O hay algo más detrás de esta discreción que el público aún no conoce? El mundo de los negocios en el entretenimiento turco es complejo, y a menudo las alianzas estratégicas se mueven en las sombras. Lo que sí es cierto es que el nombre de esta socia, aunque sea de forma anónima o apenas insinuada, ha empezado a resonar, y la audiencia quiere saber más. Ahora, ¿cómo se conectan estos dos enigmas? ¿Hay alguna relación entre la supuesta locura de Demet y el misterio de la socia de Can Yaman? A primera vista podrían parecer dos historias completamente separadas. Sin embargo, en el intrincado tapiz del mundo de las celebridades, las conexiones a menudo existen donde menos las esperamos. Podríamos especular que en el caso de Demet, la presión de mantener una imagen impecable y lidiar con las críticas constantes puede llevar a comportamientos que algunos interpretan como locura. En el caso de Can Yaman, el misterio de su socia podría ser una estrategia para proteger su privacidad o para mantener un perfil bajo en sus ambiciones empresariales. Ambas situaciones, aunque diferentes en su naturaleza, reflejan las complejidades de ser una figura pública en la era de las redes sociales y la constante vigilancia mediática. Quizás, solo quizás, en algún momento los caminos de estos dos grandes nombres del entretenimiento turco se crucen de una manera que aún no podemos imaginar. ¿Podrían colaborar en un proyecto? ¿Podrían sus vidas personales entrelazarse de alguna forma, dado que ambos se mueven en círculos similares? La verdad es que con el ritmo vertiginoso al que cambian las cosas en este universo, todo es posible. Lo que sí podemos afirmar es que tanto Demet Özdemir como Can Yaman son figuras que generan un enorme interés. La forma en que gestionan su carrera, sus relaciones y su vida pública es objeto de un análisis exhaustivo por parte de millones de seguidores. Y es precisamente esa atención la que crea estas burbujas de misterio y especulación. Por un lado, Demet, con esa energía que la caracteriza, a veces parece desbordar o ser malinterpretada. La línea entre la autenticidad y la excentricidad puede ser muy fina, y en el ojo público, las acciones pueden ser magnificadas y distorsionadas. Lo que para uno es una muestra de carácter, para otro puede ser un signo de inestabilidad. Y son precisamente estas interpretaciones las que dan pie a los rumores de locura. Por otro lado, el misterio de la socia de Can Yaman nos habla de la estrategia y la discreción en el mundo empresarial. En un momento en que su figura traspasa fronteras y sus ambiciones crecen, es comprensible que busque aliados y socios confiables. El hecho de que esta figura sea misteriosa solo añade un aura de intriga, haciendo que los seguidores se pregunten sobre la naturaleza de estas alianzas y sus posibles implicaciones. En definitiva, estas dos historias nos recuerdan que detrás de las pantallas y los focos, las celebridades son personas con sus propias batallas, decisiones y complejidades. La locura de Demet podría ser una simple mala interpretación o una fase de crecimiento, y el misterio de la socia de Can Yaman podría ser una estrategia empresarial perfectamente válida. Lo importante es mantenernos informados, pero también ser conscientes de que no toda la información que circula es veraz. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos navegado por los mares de la especulación y la curiosidad, explorando la llamada locura de Demet Özdemir y desentrañando, en la medida de lo posible, el misterio de la socia de Can Yaman. Hemos visto cómo las acciones y las decisiones de estas figuras públicas generan un debate constante y cómo la falta de información oficial alimenta la imaginación. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí. Su atención y su tiempo son lo más valioso para nosotros. Ahora me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que hay algo de cierto en los rumores sobre Demet? ¿Qué teorías tienen sobre la misteriosa socia de Can Yaman? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me fascina leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, intrigante o simplemente entretenido, no se olviden de regalarle un buen like. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido.
Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, sobre todo con aquellos que también son fans de estas estrellas turcas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a suscribirse a nuestro canal. Denle a ese botón y activen la campanita para que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.